Estás escuchando Impulso Interior, un podcast de desarrollo personal donde hablamos de emociones, decisiones y procesos de cambio. Un espacio para frenar, mirarte y descubrir los recursos que ya tenés dentro. ¡Arrancamos! Esto es Impulso Interior. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Acá estamos en un nuevo episodio número 7 de Impulso Interior. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Vale? Hola Mati, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Vale? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy tranquilos, contentos porque hoy te toca a vos, así que estamos más relajados que nunca. Sí, claro. Bueno, yo les propongo hoy algo que nos convoca así de lleno al counseling. Creo que es uno de los temas que nos convoca mucho a nosotros y del cual tenemos muchos consultantes, que es el duelo. Me gustó el duelo, sí, me gustó el duelo porque siempre estamos duelando algo en el transcurso de la vida, en todo momento. Y quiero comenzar con definir qué es la pérdida. ¿Qué es la pérdida? Definimos la palabra pérdida como el conjunto de experiencias significativas de la privación o separación nuestra con algún objeto o con alguna persona, que tuvimos un vínculo o un lazo. Y hay distintas clases de pérdidas, pueden ser relacionales, evolutivas, materiales, pérdida de capacidades también, porque se habla mucho de pérdidas de personas, que es lo más común, que nosotros decimos duelo, y ancestralmente siempre el duelo solamente se refería a cuando perdíamos una persona, a cuando moría una persona. Pero después nos vamos dando cuenta que estamos duelando siempre. Es un proceso de que a veces nos quedamos sin trabajo, una ruptura de pareja, perdemos un auto, una mascota, que antes no se hablaba y que hoy la pérdida de las mascotas son muy significativas y antes no se hablaba mucho o no se mencionaba. Vale, y cuando hablas de pérdidas de capacidades, puede ser cuando uno tiene, por ejemplo, un accidente y... Tal cual. Una discapacidad. Hay muchos ejemplos, hay mucha gente no lo había pensado eso, pero es así. Tal cual, mucha gente de superación, ejemplos de superación que pierden en accidentes, por ejemplo, los miembros inferiores o superiores, y ellos vuelven a apostar a la vida, vuelven a tener motivaciones, sobre todo en el deporte. Es como que encuentran su salida en el deporte. Al Teniente Dan. Tal cual, así. Hay unos, él pasa por, bueno, seguramente ahora Vale lo va a decir, pero pasa por varias etapas y... Tal cual. Pero bueno, es tremendo, pero no lo había pensado, pero es así, es la pérdida de algo tuyo también. Exactamente. Vale, para. Y aclarame un poquito lo de pérdidas evolutivas. La pérdida evolutiva creo que nosotros... lo tenemos muy fresquito, Mati, ambos. La pérdida evolutiva se refiere a las etapas de la vida, los famosos 40, los famosos cuando pasamos de la adolescencia, dejamos la adolescencia. Por un poquito, ¿eh? La nueva adaptación a independizarnos, a no ser el niño, Entiendo. O la típica crisis de los 40, cuando ya vemos otra cosa, estamos duelando etapas. Claro, yo tengo como más presente o por lo menos la que he visto que se sufre mucho es el tema de la jubilación. Tal cual, sí. Por eso hay muchos talleres donde se explica y se enseña y se ve desde otra mirada. La verdad que me adelantaste el tema, Mati, pero sí, ahora se tiene otra mirada como mucho más, no sé si humana sería la palabra, pero sí mucho más compasiva y emocional en cuanto a los duelos de las etapas de la vida. Perfecto. Que antes no se tenía en cuenta eso y por eso había muchas consecuencias o reacciones físicas. La gente se enfermaba más, en cambio ahora con esta mirada más compasiva o más emotiva o emocional, se vive desde otro lado, se vive como curativa también. Bueno, este periodo de tiempo donde pasamos las personas a esta nueva adaptación, este proceso emocional, a esta adaptación de esa pérdida es lo que llamamos duelo. Eso sería un proceso de duelo, que como les decía hoy se da por el fallecimiento de un ser querido, la ruptura de pareja, pérdida de trabajo, de una amistad, de una mascota,
Y acá les voy a mencionar a una escritora psiquiatra muy famosa, Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue pionera en el estudio de la tanatología y de los cuidados paliativos. Ella dio otra mirada en la medicina moderna, porque antes no se veía como con una mirada, como le decía hoy, emocional. Antes se lo veía desde la medicina como, bueno, la muerte murió, se terminó. Al moribundo no se lo acompañaba, se lo aislaba. En cambio, ella dio una mirada más emocional, relacional, tanto para el moribundo como para las personas que estaban al lado de ellos y que sufrían esa pérdida. Entonces ella como que dio otra mirada, otro enfoque a lo que sea la medicina moderna. Más que nada como una mirada emocional curativa. Ella dice y afirma que lo emocional es crucial en la parte de darle dignidad al moribundo, de que muera o se vaya o parta de la vida con dignidad. ¿Y cómo se hace eso? Acompañándolo, no aislándolo. Escúchame, estaba escuchándote y pensaba que el que está moribundo o el que está muriendo, mejor dicho, puede ser que esté duelando su propia vida. Ella dice que lo dije porque, lo digo, esta parte es muy linda tu pregunta, Mati, porque estoy leyendo el libro La Rueda de la Vida, y la muerte después, la vida después de la muerte. Y ella dice que toda persona cuando está en su lecho de muerte es importante dar este acompañamiento, porque es cuando uno le ofrece eso que la vida por ahí le prohibió, la chance esa de negociar o de pactar o reconciliarse con todo aquello que ella cree, que la persona cree que está mal o lo perdió. Es como que empieza a duelar pequeños duelitos que tiene. Por ejemplo, no sé, me peleé con mi papá y ella le ofrecía a esa persona esa conversación con el padre o cosas así, como empiezan a aparecer esas pequeñas emociones o fuertes emociones, y por eso ella dice cuán importante es acompañar a esa persona en esa transición, porque es donde se le ofrece que esa persona pueda ir encontrando la paz, reconciliarse con todo aquello que esa persona no pudo, no supo, o el enojo, la situación, o enojos heredados familiares a veces, le privó, y en ese momento la persona es como que hace un vuelco, porque ella dice que la persona sabe cuando está por morir. Interesante. Bueno, siguiendo con Elizabeth, ella propone que el duelo tiene 5 etapas, que es la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. La negación es como un mecanismo de defensa, donde todavía nosotros estamos negados, no queremos aceptar la realidad, la pérdida, el fallecimiento, no, estamos negados. Eso sería en la parte inicial, ¿no? Después está la ira o el enojo. Ahí hay sentimiento de frustración. Es cuando aparece ese famoso ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Hay una búsqueda, generalmente ahí en esa etapa buscamos culpables, porque necesitamos culpable por el enojo, por la ira que estamos sintiendo en ese momento. Después viene la negociación, esos intentos de pactar, a menudo con una entidad divina o espiritual o con lo místico. Es cuando aparece, por ejemplo, las famosas promesas, cuando a veces uno dice, bueno, te prometo tal cosa, es más que nada para evitar el dolor. A veces están con enfermedades terminales y bueno, ya no hay caso, y dicen, bueno, Dios o lo que sea o la entidad que sea, si le sacás de esta, o si se sana, o si me devolvés tal cosa que se me perdió, o tal auto, trabajo, lo que fuese, yo te prometo, no sé, me voy a la famosa caminata de Luján, por ejemplo. Es la negociación que se hace para evitar el dolor. Es un puente entre el enojo y la depresión. Después continúa la depresión, y eso acá tenemos que hacer un punto. ¿Por qué? Porque la depresión lo hablamos en el proceso de duelo como una tristeza profunda, no como enfermedad, no como patología. O sea, es una depresión que es parte del duelo. Nosotros el otro día en clase hablábamos y hicimos la pregunta de cuánto más o menos nosotros los counselors que acompañamos a personas en proceso de duelo,
cuándo tenemos que despertar la lamparita o a ver qué estar ahí. Dice que 2 años. Si en 2 años la persona todavía no puede volver a tener sus capacidades o a vivir en paz o adaptarse a una vida sin esa pérdida, ahí se puede volver patológico. Ahí es donde prendemos la lamparita y vamos ya a psicólogo, a psiquiatra, Vale. 2 años de duelo o 2 años de depresión. Porque de depresión. 2 años es la parte de tristeza profunda. 2 años de duelo también. 2 años de duelo. Sí, igual, si pasan esos 2 años, o sea, la tristeza profunda no es quitar el dolor, no es que dentro de 3 años vos te acordás la pérdida. No. Voy a dar una pérdida extrema, Sí. que es la pérdida de un hijo. No es que te quita el dolor, pero en 2 años vos tenés que tener un proceso de duelo que mínimamente te permita a vos volver a tener una vida congruente o consecuente con lo que es la realidad. No sumergirte en el dolor, en la tristeza, en encerrarte y todo lo que lleva a una depresión. Eso sería, Mati. Bien, ¿y esta depresión se trata con psiquiatra? No, porque no es una patología. Si pasa los 2 años, ahí es donde nosotros los counselors o los familiares o quien esté al lado es quien tiene que Derivar. ya sugerir una Intervención. intervención psicológica o psiquiátrica, dependiendo de cómo se sitúa la persona en ese momento. Porque va acompañado de esto, la depresión va acompañada de una tristeza profunda y principalmente un aislamiento. Dice que esas son las 2 cosas que más tenemos que fijarnos cuando una persona está en el proceso de duelo y supera los 2 años de este aislamiento o de esta tristeza profunda. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque estaba pensando yo como persona y ahora como profesional. Yo siempre tuve como un rechazo hacia el tema del duelo ajeno, ¿no? Como el acercarme hacia las personas que están en duelo me genera como no sé si un rechazo, porque suena feo el rechazo, pero hay un cierto miedo. Un respeto, porque es muy subjetivo. Y porque no sabes qué decirle, sí, y por ahí también el miedo que todas las palabras sobran. Claro, pero yo pensaba, de las etapas estas que son para mí difíciles, para que se me cerró el apunte que estaba leyendo las etapas. Tenemos, si me lo repetís, ¿vale? Ira. Tenemos la negación, la sí. ira o enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Sí, ¿cuál les parece más incómoda para acompañar? Porque la de la ira para mí es como pesada, ¿viste? Porque el tipo o la persona... Es que a mí me tocó... En la ira no vas a tener con quién hablar. A mí me tocó acompañar a una prima y ella está muy enojada y es imposible entrarle. Como dijo Mauro, no hay palabra, o sea, no le podés decir absolutamente nada porque nada te toma, nada te recibe, o sea, está tan encapsulada y enojada. Claro, y es una energía muy negativa, ¿viste? Muy negativa. Usual, y hablando bien de afuera, lo usual debe ser tratar a acompañar a gente en la etapa de depresión para ayudar a que llegue a su aceptación. Como decía Valeria, si él no llega a aceptarlo en 2 años, ahí sí hay que ver otra alternativa, porque algo más está pasando que no podemos, ya nuestro alcance no está. Entonces me parece que es eso, porque vos en la ira y la negociación es muy... La persona está muy cerrada, está negociando con alguna entidad que no sabemos bien qué es y es parte de él. Y la negociación, ¿no? en la ira no vas a tener con quién hablar, porque la persona esa se va a encascar y te digo, con algún familiar o algo porque es muy difícil. Conviven o por X motivo, va a reaccionar mal, no lo está aceptando, está enojado y nosotros no atendemos, no tenemos consultantes enojados. Tenemos consultantes que quieren salir de cierto periodo que le está afectando. Yo lo veo así. Igual, después de lo que mencionaste, Mauro, sí, es muy difícil que vengan cuando están en la etapa de enojo. Es muy difícil que vengan. Es muy difícil que quieran hablar con alguien. Es muy difícil, sí.
Bueno, después de la depresión viene la aceptación, que es el estado final, es el estado de calma, ya es cuando uno asume la realidad. Por eso le decía hoy a Marti, no es que uno le deja de doler, sino es que uno acepta esa pérdida, ya está en una realidad y sabe que el dolor va a existir, pero con eso, aún con el dolor, tiene que seguir porque esa pérdida la asume, digamos. Vale, Después le quiero, sí. Perdón, pero siempre tuve una pregunta ¿estas etapas son lineales? O sea, ¿se van siempre negación, ira, negociación? ¿O Excelente puede ser pregunta. que alguna persona tenga primero alguna negociación y después una ira? Excelente tu pregunta, Mauro, porque no son lineales, pueden aparecer en distintos, puede estar enojado, como vos decís, después aparece la negociación. Lo importante acá es que a veces puede, no sé si es retroceder o recaer, o sea, podemos como ir en la depresión y volver al enojo. Puede volver a enojar, claro. Sí, por eso no son lineales. Sí está considerado que se dan las 5 etapas, pero que no son lineales. Yo creo que eso pasa a full cuando estamos en proceso, lo digo por una experiencia personal, que yo creí que ya cierta etapa ya la había superado, ¿no? Y sacando un montón de cosas y conversando, volvió a aparecer un cierto enojo por algo particular, ¿no? Y ahí me di cuenta otra vez que si bien ya estaba casi cerrada esa etapa, puede volver a aparecer cuando uno cree que está en otra etapa. Y bueno, y hay que volver a tratar y acomodar eso, ¿no? Pero en el proceso... A veces hay también duelos no procesados. Hay duelos, el otro día contaba un compañero que él pudo duelar a su abuelo después de 19 años. Pero él pensaba, así como vos dijiste, Mati, que él ya lo tenía súper asumido, que ya lo tenía... No estaba en una etapa de negación, obviamente, él aceptaba que el abuelo ya no estaba, que falleció, sabía todo eso, no estaba en el enojo, pero es cuando él pudo duelarlo desde la etapa de tristeza, de depresión, donde él pudo llorar, donde él pudo aislarse, donde él pudo estar con él, donde él pudo sumergirse en el dolor y atravesarlo. Otra después consulta. de 19 años. Sí, perdón, Mauro, no sé si ibas a hablar vos. ¿No? No. Vos hablaste hace un rato, cuando hablabas de Elizabeth, que el tema de no duelar, creo que dijiste algo así, puede provocar enfermedades, ¿no? Físicas. Sí, reacciones, sí, tal cual. O Sí, mentales también. No solo no duelar, sino que el duelo también las reacciones también forman parte del duelo y hay que verlo como que forman parte, porque a veces nosotros con tal de, vos dijiste algo hoy, como que no sabías o rechazabas estar al lado de alguien que estaba en duelo, porque en esa desesperación o en ese querer evitar ese dolor o que esa persona esté mejor, a veces ignoramos que en el duelo hay reacciones de las personas y que son normales, son propias de un duelo. Hay reacciones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel conductual, a nivel espiritual, social, físico, por ejemplo, las palpitaciones, dolor de cabeza, opresión en el pecho, temblores, que son propias del duelo. Emocional, pánico, incredulidad, tristeza, ansiedad, angustia. Mental, la que decías vos, Mati, pensamientos repetitivos, falta de concentración, distracción, olvidos, sueños. Conductual, que es lo más común, es cuando una persona empieza a llamarlo en voz alta, en creer que está ahí la presencia de la persona, en verlo. Alteraciones del sueño, alimentación, hablar con el fallecido. A nivel espiritual es cuando surgen esas preguntas, ¿por qué? O el famoso sentido de la vida, ¿qué sentido tiene la vida? Es cuando estamos en esa profunda tristeza, es una reacción de que, no sé, voy a un ejemplo extremo, la pérdida de un hijo. Se te muere un hijo, ¿qué? ¿Cuál sería el sentido de la vida seguir sin ese hijo? Y a nivel social es el fastidio, el resentimiento, es como el estar, cuando vos salís y le ves a la gente contenta, alegre o seguir con su vida y vos sentirte partido al medio y te da ese fastidio con respecto a la cotidianidad de lo social. Pensaba en que siempre
cualquier persona, por cualquier duelo, yo creo que nunca uno vuelve a ser el mismo. Es como que es una cicatriz que queda, si bien es un proceso que uno transita y que se sana en cierta forma, es una cicatriz que hace que vos quedes distinto, que vos quedes marcado. Yo, en lo personal, yo creo que nunca más, después de ciertos duelos, volví a ser ese Matías de antes, ¿viste? Por eso es importante que ese duelo sea acompañado y que culmine, ¿no? Porque si no quedás... Que sea atravesado más que nada, porque muchas personas, nosotros lo hemos visto en la práctica, que había una, no sé si te acordás, Mati, lo habíamos visto en la práctica, no atendimos, estoy diciendo mal la palabra, que teníamos consultantes y que nos pasaba que algunos consultantes querían comenzar el proceso de duelo, pero no estaban ni arrancando en la negación, o sea, estaban muy evitativos y pueden durar años sin querer atravesar ese proceso de duelo, porque es muy doloroso, es tremendamente doloroso, angustiante, triste. Entonces, el evitar ese proceso de duelo trae muchas consecuencias. Y es como vos decís, pasar y atravesar ese proceso. Y voy a usar una palabra que nosotros, que creo que es una de las palabras que más usamos en el counseling, tenemos que resignificar experiencias, resignificar situaciones. Creo que es la clave del duelo, es resignificar, porque no lo podemos cambiar, no podemos revivir personas, no podemos cambiar, pero sí resignificar las experiencias. También pasa mucho, viste, que hoy hay un conocimiento más generalizado sobre las etapas del duelo, o por ahí cuando alguien está en duelo, alguien cae con un libro sobre las etapas, viste. Entonces ese conocimiento hace que la persona no se pueda relajar y transitar el duelo de la forma en que su interior lo va llevando, porque cada duelo es particular y es como que se sistematiza, decir, no, yo estoy en esta etapa o yo tengo que pasar a otra etapa y como preguntaba Mauro, ¿no? Es algo que no necesariamente es lineal. Es muy personal. Personal, sí. Es muy personal. Si tanto conocimiento para todos, ¿no? Para el lector común es sano, ¿viste? Porque como que es un momento que uno tiene que despojarse de todo y dejar que suceda lo que tiene que suceder de la forma que te va a suceder a vos, que es única. Tal cual, yo creo que se da en esa desesperación por apagar o apaciguar el dolor que estamos atravesando, como buscar información y querer identificar. Pero ojo, Mati, que eso no quiere decir que nosotros podemos tener toda la información, pero solo la información no hace que nuestra emoción o nuestros sentimientos cambien. Eso sí o sí lo tenemos que atravesar. No hay información que valga ante un duelo que no se quiera atravesarlo, que no se quiera procesar o... Tal cual. Por eso digo que nosotros somos personas muy importantes a la hora de la escucha en un proceso de duelo. Porque está bien dar material de lectura, pero hay que saber cuándo. Porque la persona en un estado de enojo o de negación no le vamos a dar un libro por la cabeza. Es imposible, o sea, no. Aquí son lindas las herramientas, pero hay que saber cuándo. Sí, está bueno autoconocerse, ¿no? Que saber admitir que estás mal o que estás enojado y no sé, tenés alguna reunión, algo. Miren, muchachos, paso por esto, prefiero quedarme solo, a mí, en mi experiencia personal, no tuve muchos duelos así cercanos, pero a mí una vez se me murió un perro y nada, lo tuve que sacrificar, fue todo muy doloroso, fue el peor día de mi vida. Y yo, ese día fue un lunes, no me lo olvido más, y yo el lunes iba a jugar al fútbol con mis amigos. Y dije, voy, ¿por qué voy a hacer? ¿Irme a casa a llorar? Dije, voy. Fui, jugué, me acuerdo un amigo me dice, ¿qué? Y le cuento, y me dice, boludo, jugaste bárbaro. Me dice. Digo, yo creo que mi cabeza estaba tan concentrada en no pensar absolutamente nada que no sea la próxima pelota, que creo que hice, no sé, 1000 goles. Un babi, jugamos con mis amigos. Y nada, en algún momento tenía que volver a casa, Claro. Tenía que volver a casa y Claro. no me iba a recibir nadie cuando abra la puerta. O sea, es inevitable, pero yo por lo menos lo disfruté así, o sea, hasta que llegué a casa y bueno, me habré caído a pedazos todo, pero
nada, el tema es ese, uno lo niega, pero en algún momento lo El otro tiene día, que procesar, ¿viste? tal cual. El otro día hablaba con un amigo y me decía, él 2 años estuvo cuidando él a su mamá con una enfermedad terminal, 2 años. Y él muere la mamá y él decide quedarse a vivir ahí en la casa donde cuidó a su mamá. Y él dice que él no sufrió tanto la pérdida de su mamá, que él decía que lo iba a quebrar, lo iba a partir al medio, porque él ya como lo venía duelando esos 2 años. Él ya pasó por varias etapas en esos 2 años. Entonces lo que él sintió cuando falleció la madre es alivio. Dice, a mí me juzgaban porque yo fui al mes a salir a bailar, porque seguía haciendo deporte, pero yo sentía alivio y nadie podía entenderme que yo lo que sentía era alivio. Yo Venía dejé procesando antes. exactamente, dejé de ver a mi mamá sufrir. Yo ya empecé a tener una vida que tanto deseé y no me daba culpa, porque yo todo lo que tenía que dar lo di. Y tenía esa aceptación que sentía paz. ¿Sabes qué pienso? Por eso, sí. Que esto de las etapas, la persona que acompaña a la persona que está enferma, ¿no? Puede estar en una etapa de negación, ponele, y el enfermo quizás ya está en una etapa de aceptación, que es lo que me pasó a mí, ¿viste? Yo con mi vieja era, no, te vas a poner bien y esto y aquello, estaba renegado, ¿no? ¿Entendés? Y ella como que me miraba y me decía, bueno, hijo, ¿viste? Y cuando sucedió, a mí me pegó, bueno, ya ahí tuve que pasar a otra etapa, pero después, recordando conversaciones, actitudes, pude entender eso, de que por ahí hay dos duelos que conviven entre el que está partiendo y el familiar que por ahí está en otra etapa, ¿viste? Y es complicado. Tal cual. Claro. Siguiendo a lo que decís, Mati, de los diferentes duelos, yo quería hacerle una aclaración acá que parece obvia, pero que no es tan obvia cuando nos toca acompañar a alguien. Los sentimientos y emociones que aparecen en un proceso de duelo, porque estábamos hablando de las reacciones, Sí. pero también aparecen sentimientos y emociones, que son la tristeza, el enojo, la culpa, la ansiedad, el alivio, la insensibilidad, la impotencia, porque a veces nosotros queremos acelerar los procesos de las personas. Y estos sentimientos y emociones que aparecen, como decía vos, Mati, hoy, no es que no hay que verlo como una enfermedad, sino como que son propios del proceso y que en realidad nosotros sabemos que las emociones y los sentimientos lo que hacen es transformarte. Vos decías hoy, Mati, yo después de que pasé un proceso de no volví a ser el Mati que era antes. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos, ¿qué es lo que hacen? Hacen este proceso de transformación y es lo que hace que nosotros resignifiquemos esas experiencias dolorosas. El tema es que Creo por que ahí, eso es... si uno no hace todo el proceso o un proceso sano, hay gente que queda amargada para toda la vida o irritable para toda la vida, enojona, ¿viste? Es ahí donde nosotros tenemos que detectar y si vemos que en un tiempo estimado continúa eso, ya derivar el caso a la psicología o la psiquiatría, pero en caso de que una persona esté en un proceso, el tema es que no todas las personas se abren a un proceso y hay gente con procesos a medios a hacer, vamos a poner entre comillas, que anda por la vida. Y eso recae en lo físico, recae en enfermedades y bueno, lo bueno de este podcast es que es llevar la información posible a todas las personas justamente para que puedan detectar a ese familiar o ese amigo o ese compañero de trabajo que lo está pasando, lo está atravesando y poder sugerirle o hacer tener esas alertas, digamos, esas banderitas rojas cuando aparece eso de un tiempo estimado y que sigue ese enojo, que sigue esa tristeza y todavía estamos ahí estancados. Vale, vos al comienzo creo que dijiste una frase como que en la vida atravesamos constantemente duelos, algo así dijiste. Sí. Y yo pensaba, si hay un duelo que no fue resuelto y viene otro, ¿no? ¿Se potencian, se juntan o hace que vuelva Sí, a resurgir? hace que a veces, sí, lo que hablábamos el otro día es que a veces un duelo no resuelto o no atravesado o no procesado se junta con otro duelo. Generalmente esto pasa con las separaciones. Cuando las separaciones y los duelos de muerte son los que más pegan al ser humano.
Y a veces cuando atravesamos una separación o una pérdida de algo, el famoso dicho, no lloramos solamente eso, sino lloramos lo que tenemos guardado. Claro, pasa, Lloramos. mira, se me vienen casos, viste, que no puedo dar muchos detalles, pero de una persona que por ahí, por algo que uno considera no era para tanto, le generó una Sí, angustia y un dolor y una reacción que vos decís, che, pero ¿qué pasó acá? Y claro, porque son los Hay famosos cosas no duelos resueltas. guardados, claro, es algo tal que cual, los evitados. detonó Claro. un duelo Sí. previo, O anterior. lo que pasa con la mascota, como hablaba Mauro hoy, antes no era como exagerado duelar una mascota. Ahora sabemos que no, que son parte de una familia para ciertas personas las mascotas, que se transita un duelo. Pero antes no, antes era como es un perro, es un gato, es un pájaro. Sí, bueno, viste Entonces como que que no duelábamos. lo cultural muchas veces es como nocivo, porque siempre está esa persona que te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo, o no podés hacer esto, o vos sos hombre, no tenés Invalidar los que... sentimientos es el común que vemos en todos lados, cuando nos invalidan nuestras emociones y sentimientos, o no es como el famoso no es para tanto, Mm. estás subestimando tu dolor, porque ¿qué sabe esa persona? ¿Qué es lo que nos duele a nosotros? ¿O Claro. qué lazo o qué emoción teníamos con ese objeto o esa persona o esa mascota o lo que fuese, la situación o Eso, la experiencia? ese comentario no suma nada. Exactamente, es muy nocivo. Como Es muy muy, nocivo sí. porque ahí, con todo el dolor que tenés, encima te invalidan tu dolor. Y Encima, o sea, vos también tenés esta que tapar. clásica que por ahí cuando uno es hijo mayor y fallece el padre, ponele, y dicen, vos tenés que ser fuerte porque vos tenés que sacar a la familia, Sí, vos no te podés caer. Y esa persona, digo, pobre, ¿no? Porque no lo dejan duelar. Tiene que salir a laburar, sí, tal tiene que ser cual. fuerte. Le pasó a un Pasa, conocido pasa. mío que le avisaron en la secundaria, íbamos toda la secundaria, llega la vecina y le dice que falleció el padre, le lleva a esta vecina a donde estaba la casa de la mamá y los hermanos, y cuando él entra y se estaba desplomando para gritar y llorar y abrazar a su familia, le dice la vecina, no, pará, vos tenés que ser fuerte porque vos sos el hombre de la familia y si vos sos débil, ellos van a caer. Y fíjate que ahora él tiene 40 años y recién él está pudiendo procesar la pérdida de su padre, que lo perdió cuando tenía 15. Sí, tal cual. Por eso digo que lo cultural, ¿viste? Hay mucha influencia cultural que es muy nociva. Es muy nocivo, es muy nocivo. Bueno, chicos, la verdad que fue un placer nuevamente estar con ustedes y les traigo una frase de Kubler-Ross que hay miles, pero hay una que me gustó. No importa lo que pase en la vida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Buenísimo. Tremendo. Me la guardo, me la llevo y la posteo hoy mismo. Nada, mentira. No, pero está, no, pero No está sé bueno. si lo dijiste, pero fue un temón. La verdad que es un tema Te muy deja amplio y pensando. sí, y nos lleva de lleno a nuestra carrera, a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y para lo que queremos hacer en nuestras vidas y en lo cotidiano, porque siempre estamos perdiendo algo, siempre estamos en un duelo, siempre estamos Aparte, en esa como, transición. como dijiste vos, hay muchas personas que nos cruzamos en sociedad que están con mal, como el tema que hablamos en el anterior capítulo, ¿no? Que están desanimados, están enojados con la vida. Y acá queremos promulgar eso de que, miren que se puede salir de eso, pero depende de uno mismo, ¿no? Tomar la decisión de dejar de acostumbrarme a este yo y querer un cambio, ¿no? Y trabajar. Es incómodo mirar para adentro, es incómodo duelar, es incómodo, pero es algo que ese trabajo lleva a un buen puerto y a un cambio, ¿no? Que es lo que estamos queriendo promulgar con este podcast. A la Así transformación y que, a la resignificación de esa experiencia, como vos decías, exacto. tan dolorosa que no es nada bueno, o sea, a nadie le gusta sufrir ni estar en estado de angustia ni de dolor profundo, pero si tomamos conciencia de que el camino es atravesarlo, creo que vamos a cambiar la conciencia social. Ujú. Somos pocos, pero cada vez somos más, decía un compañero en la carrera. Y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Buenísimo. Bárbaro, Valeria, me Cumplió con encantó. esa frase.
Me quedo con ese optimismo. Gracias, Vale. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, chicos, si les parece, vamos cerrando. Como les decimos siempre, si les gustó el capítulo, no se olviden de dar like, suscribirse. Y ya saben que si necesitan ayuda en algún proceso que estén haciendo, no duden en contactarnos por Instagram. Así que bueno, les mandamos un saludo y nos despedimos hasta el próximo episodio. Bueno. Un placer. Chao, chao. Gracias por compartir este momento con nosotros. Te invitamos a seguir acompañándonos en el próximo episodio. Esto fue Impulso Interior.